Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias a los presentes. El día de hoy vamos a continuar con las revisiones del curso básico de epilepsia. Hay un cierto cambio en las presentaciones. Vamos a revisar hoy el síndrome de Dravet y en la del mes que viene se van a revisar lo que son los tratamientos neuromoduladores que nos va a colaborar el doctor Juan Camilo Cotua. Entonces vamos a revisar el síndrome de Dravet con la doctora María José Chinchilla Umaña, que es residente de segundo año de neurología del Hospital México. Entonces, un momento, mientras que preparamos todo, ya vamos a dar inicio ya casi. Bueno, buenas noches. Ahora sí vamos a ir empezando. Vamos a revisar lo que es el síndrome de Dravet, que es uno de los síndromes epilépticos que mejor está estudiado en la parte genética, ¿verdad? Entonces, pues es muy interesante, ¿verdad? Y también que fue lo y descrito por la doctora Dravet, ¿verdad? Que fue la que trabajó con Lennox en la parte.
de lo que es el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? Entonces, a continuación, la doctora Chinchilla. Hola, buenas noches. Bueno, efectivamente, mi nombre es María José Chinchilla, soy R2 de Neurología y la idea de hoy es revisar algunos puntos importantes con respecto a este síndrome. En realidad, hay bastante información al respecto, entonces, pues sí hay algunos puntos que podemos revisar. No pasa, yo. No pasa, perdón. Perdón, segundo. Ya. Bueno, entonces lo primero que quería que revisáramos era la clasificación actualizada, como para ubicarnos primero dónde está la patología con respecto a los otros síndromes del espectro de los síndromes epilépticos de la infancia y la adolescencia. Entonces, en realidad, desde el 2017, la Liga Internacional de la Epilepsia lo dividió en tres grandes grupos, las epilepsias autolimitadas, los que son síndromes muy específicos de acuerdo a su etiología, varios de ellos genéticas, y luego están las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, que ahí es donde está la patología que vamos a revisar hoy. Son pocas las opciones patológicas, digamos, que tenemos acá. Sin embargo, dentro de todas estas, pues de la que hay mayor información y mayor data es del síndrome de Dravet. Entonces, es con la que nos vamos a dedicar hoy. Entonces, bueno, como decía el doctor, se describió en 1978 por la psiquiatra y epileptóloga Charlotte Dravet. Me pareció interesante que fue hasta el 2001 cuando se descubrieron las variantes de nuevo del gen SCN1A como agente causal, que en realidad esto fue lo que vino a cambiar por completo el entendimiento de esta patología y también las implicaciones terapéuticas y de investigación que este descubrimiento desplegó, ¿verdad? Inicialmente se llamaba la epilepsia mioclónica grave de la infancia, que eso también es importante porque bajo este primer nombre en realidad se explica la característica, una de las características más importantes, que es la gravedad de la enfermedad y las implicaciones que tiene en los pacientes. Y actualmente, como les decía, bueno, está dentro de las encefalopatías epilépticas del desarrollo, y esto se entiende como que el desarrollo se ve afectado desde dos posibles aristas, propiamente por la epilepsia, pero también por la alteración genética, digamos, que la precede, ¿verdad? Con respecto a la prevalencia, en realidad no es una enfermedad tan común, 6.5 en 100.000 nacidos vivos. Y una de las características que de antemano quería comentar, porque en realidad sienta la base de la relevancia de esta patología, tiene que ver con que se trata de crisis epilépticas muy prolongadas que suelen evolucionar a estados epilépticos que terminan poniendo en peligro la vida de los pacientes, e inclusive hay un porcentaje nada despreciable que termina incurriendo muerte súbita. Entonces, si asociamos los dos grandes componentes, que es el riesgo de muerte súbita más las alteraciones en el desarrollo, podemos ya entender que la carga de muerte y mortalidad de esta patología pues es bastante relevante. Con respecto a la genética, como les decía, tiene una base genética que ya está muy bien estudiada y se trata de la mutación del gen SCN1A, que codifica para la proteína NAV1.1, misma que se requiere para la confección de los canales de sodio. Si vemos esa imagen, al menos lo primero que yo me pregunté es, bueno, si hay una afectación en los canales de sodio, en realidad esto no debería de afectar o no debería de incidir en mayor crisis epiléptica, sino lo contrario. A fin de cuentas, hay fármacos anticrisis que precisamente bloquean los canales de sodio. Sin embargo, la explicación que se ha encontrado para esto es que en estudios de animales se ha documentado que sí, esta alteración existe, pero es a nivel de las neuronas inhibidoras. Entonces, esto en realidad termina incursando en que haya un aumento de excitabilidad de GABA y entonces estos pacientes pues hagan sus crisis epilépticas. Lo que se recomienda actualmente es secuenciar el gen SCN1A cuando hay sospecha clínica que lo sustente. Y esto puede suceder tanto en adultos como en niños. Si bien es cierto, es una patología de inicio de infancia, hay adultos que tal vez no tengan una historia clara de sus crisis en la infancia, que se podrían beneficiar de hacer esta secuenciación.
Y bueno, también la literatura recomienda hacer amplificación para detectar variaciones en el número de copias de genes. Importante que este síndrome requiere sospecha clínica, es decir, es un síndrome electroclínico, por lo menos así lo define la literatura. Pese a que tiene bases genéticas, se necesita una sospecha clínica, es decir, hay pacientes que tienen la mutación del gen SCN1A y no necesariamente tienen el síndrome de Dravet. Entonces, como les decía, la causa de la mutación explica el 80% de los síndromes de Dravet. O sea, el 80% de los pacientes van a tener esta mutación. De ellas, el 95% va a ser de nuevo y apenas un 5% va a tener antecedentes familiares positivos. Esto igual nos sigue dejando una puerta abierta de que hay un 20% de los pacientes cuya causa no la sabemos aún. Podría ser que esta variante patogénica la encontremos en otros síndromes, en la variante del SCN1A, por ejemplo, en la encefalopatía epiléptica con fiebre plus, o bien en la cefalopatía temprana con deterioro del desarrollo profundo, que es otra de las patologías del desarrollo, pero bueno, en realidad en este caso se va a ver en menores de 3 meses, pero es otra entidad en la que podríamos encontrar la mutación. Y lo otro de esta diapositiva tal vez es que hay otras variantes patológicas de los genes que se han asociado al síndrome de Dravet. Sin embargo, pues no están tan bien estudiadas y ya les voy a hablar un poquito más con respecto a ellas. De hecho, ahí están la mayoría. Esta imagen me parece muy interesante por dos motivos. Primero, porque me parece que queda muy claro que la entidad del síndrome o el fenotipo del síndrome de Dravet se define principalmente por la mutación del SCN1A, que hay algunas características que podrían compartirse con el resto de mutaciones que ven ahí, más sin embargo, estas en realidad no definen al síndrome. De hecho, actualmente la literatura los maneja como síndromes de Dravet atípicos, ¿verdad? Y pues estos en realidad se plantean inclusive en algunas alternativas terapéuticas distintas. Entonces, pues sí es importante hacer esa aclaración. En esta imagen, los que están en color rojo, todas las mutaciones que están en color rojo son asociadas a canales de sodio, las que están en verde a canales de potasio, las que están en morado a canales de cloro y las que están en azul, morado más o menos, no tienen ninguna alteración a nivel de canales iónicos asociados. Perdón. Bueno, entonces con respecto a la clínica, algunas cosas importantes que hay que destacar. Lo primero es la edad de inicio, ¿verdad? Es usual que estos pacientes debuten entre los 3 meses a los 15 meses. Lo usual es de 3 a 9 y el promedio, o sea, la mayoría de los pacientes lo va a presentar a los 6 meses. Y esto es tan importante porque si ya tenemos un paciente que presenta una clínica, digamos que sea sugestiva del síndrome de Dravet por debajo de los 2 meses o por encima de los 15 meses, pues el síndrome de Dravet no debería ser como nuestra primera opción a descartar. Lo siguiente, que esta es una de las características del síndrome de Dravet, son las crisis prolongadas, que algunas de ellas van a evolucionar a estatus, o muchas de ellas, de hecho un tercio de los pacientes se describe que hacen estatus. La otra es la asociación con la fiebre, que clásicamente en un inicio se documentaba, o más bien se describió el síndrome de Dravet como una epilepsia o una crisis que se desencadenaba por fiebre. Sin embargo, estudios recientes han documentado que en realidad el 55% de los pacientes va a ser fiebre, o sea que hay un porcentaje que nunca va a ser fiebre asociada a sus crisis. Y bueno, eso es importante tenerlo en mente. Lo siguiente es el tipo de crisis. Tenemos dos principales. La clásica que se ha descrito es una que se ha documentado en algunos estudios, pues tampoco es tan alto, es un 35%, pese a que es la más clásica. Y la otra que es bastante frecuente son las clónico-clónicas. Las mioclónicas también son las otras que son bastante frecuentes. Con respecto al patrón, suele ser alternante, que es lo que da clínicamente la caracterización de hemicronía, es decir, el paciente puede empezar su descarga clínicamente en una extremidad y luego pasar a la otra, que esto también se va a ver en el electroencefalograma. La otra característica muy típica es la farmacoresistencia, que eso es clásico y distintivo del síndrome de Dravet. Lo siguiente es que pese a que inician clásicamente con las hemicronías, las clínicas, las mioclonías, luego evolucionan a una morfología muy diversa de crisis, desde mioclonías, ausencias atípicas, focales con alteración de conciencia, atónicas, focales, evolución atónico-clónicas o inclusive estatus no combustible. Y lo siguiente importante a recalcar son los triggers.
Inicialmente, en la infancia, lo que es muy usual es la hipertermia, inclusive los cambios de temperatura como tal, no necesariamente fiebre. La fotosensibilidad también es muy clásica, y la otra es la sensibilidad a patrones. Inclusive se describe mucho que estos pacientes se pueden autoinducir las crisis haciendo parpadeos rápidos, digamos. Y esto lo pueden hacer inclusive también fijando un punto o fijando un patrón, y ellos podrían autoinducirse la crisis. Con respecto al examen neurológico, y esto lo que voy a decir va a ser un estribillo en el resto de la charla, los primeros 2 años del síndrome de Dravet suelen ser pacientes que lucen bastante normal, inclusive el examen neurológico todo impresiona bastante normal. Lo que suelen presentar en la mayoría de los casos es un ligero retraso en la marcha. Ya posteriormente, después de los 2 años y más marcado después de los 4 años, es muy usual que hagan ataxia, que hagan signos piramidales, que presenten la clásica marcha agachada. Pero esto va a ser después de los 2, 4 años, no es al inicio. Entonces, para ampliar un poquito más con respecto a la evolución de las crisis, como les decía, lo usual es que en el transcurso del primer año al cuarto año hagan crisis que son clásicamente prolongadas, que llevan algunas de ellas a estatus, que lo más usual es que sean mioclonías focales clónicas, que son las semiclonías o ausencias. Para la adolescencia es usual que las crisis se vayan acortando en tiempo, suelen ser más nocturnas, pueden ser focales que evolucionan a tónico-clónicas generalizadas o focales con pérdida de conciencia o ausencias atípicas. Para la adultez, lo que se describe más son las crisis durante el sueño, tónicas o tónico-clónicas, es lo más usual. Lo otro que me parece muy interesante es que los triggers también evolucionan conforme a la edad. Entonces, si lo que les comentaba que era muy usual en la infancia, que es la temperatura, la estimulación fótica y la sensibilidad a patrones, suele evolucionar un poco con la edad. Ya en la infancia más tardía suele ser la actividad física. Bueno, sí, los cambios de temperatura, los patrones visuales, las infecciones también se han descrito, las inmunizaciones, que eso es un tema importante, y también la excitación. Entonces, ya van cambiando los triggers. Con respecto a la inmunización, me pareció muy importante porque sí hay varios estudios al respecto, varios artículos que hacen el énfasis que no hay una relación directa causal de la inmunización con las crisis, y que por ningún motivo está indicado no inmunizar a un niño para evitar una crisis, que en todo caso no se recomienda ningún medicamento anticrisis profiláctico, pero lo que sí se recomienda es dar algún antipirético. Pero del todo no se recomienda no inmunizar al paciente. Esta imagen, que también me parece extremadamente útil para entender un poco la evolución en el tiempo de todo el espectro clínico de los pacientes con Dravet. Entonces, si vemos acá, digamos, en los primeros 3, 6 meses, en la infancia más temprana, lo usual es que cursen con crisis febriles, que cursen con crisis que sean motoras generalizadas, que tengan mucha sensibilidad a la temperatura. Ya para los 12 meses ya empiezan a presentar crisis más mioclónicas, ausencias atípicas, focales con pérdida de la conciencia. Ya empezamos a ver el deterioro en el desarrollo, en la parte cognitiva, en el comportamiento. Ya se pueden ver ataxias. Unos años después, ya para los 4 años, es usual que ya empiezan a hacer la marcha agachada, alteraciones del sueño. Y lo otro que me parece muy importante recalcar de acá es que la muerte súbita asociada a epilepsia, vean que está presente prácticamente en toda la evolución natural de la enfermedad o del síndrome. Entonces, de un estudio que se realizó recientemente, que más o menos recopiló toda la data de varios pacientes, un aproximado de 200 pacientes a nivel del mundo, con síndrome de Dravet desde 1995 hasta el 2020. Lo que se quiso fue como tratar de llevar un poco más a números y estadísticas la presentación clínica de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que la primera crisis solía ser tónico-clónica, que esto pues cambió un poco la perspectiva, ¿verdad? Antes se planteaba mucho la hemiclónica. En segundo lugar, definitivamente está la hemiclónica. Para la segunda crisis que presentan en la vida, pues en realidad seguía, ahí ya está más presente las mioclónicas, las focales. Y ya para la tercera y para la cuarta crisis, como ustedes ven, en realidad cualquiera de las opciones. De aquí se empieza a abrir más el abanico de patrones de crisis que presentan en sus pacientes. Lo otro importante es el tiempo. Clásicamente, crisis prolongadas es una característica muy típica. Usualmente se habla de que puede ser de 15 segundos hasta 30 minutos.
Sin embargo, por lo menos en lo que revisaron retrospectivamente en este estudio, bueno, la mayoría definitivamente eran bastante prolongadas, más de 30 minutos. Sin embargo, hubo un porcentaje nada despreciable que duraban menos de 5 minutos. Con respecto al neurodesarrollo, que es otro de los grandes temas de este síndrome, inicialmente normal, como todo con el síndrome de Dravet, inicialmente normal, después de los 2 años se empieza a ralentizar el desarrollo. Sobre todo, esto coincide con el inicio de las mioclonías y con el inicio de los estatus no epilépticos. A partir de esta edad, más que todos los 4 años, empiezan las alteraciones de la marcha, que inicialmente es una marcha agachada y cuando estos pacientes llegan a la adultez, inclusive impresiona una marcha parkinsoniana. Con respecto al sueño, esto empieza antes de los 5 años, pero sí tienen muchos trastornos de transición sueño-vigilia. Los trastornos del habla también son muy importantes, suelen tener alteraciones en la articulación, en la resonancia, en la prosodia. Inclusive se describe que hay pacientes que en realidad tienen un lenguaje que es inteligible, ¿verdad? O puede ser tan grave de llegar a ese punto. Con respecto al deterioro cognitivo, va a variar de moderado a severo, y esto, por lo menos en la mayoría de la literatura, se describe que está muy asociado a la frecuencia de las crisis. Y lo otro que se describe también son las alteraciones del comportamiento con inatención y hiperactividad. En realidad, si ustedes ven, es bastante integral la afección que tienen estos niños y que permanecen hasta su adultez. Con respecto al electroencefalograma, bueno, igual, inicialmente es normal en los primeros 2 años de vida. Luego, lo usual es que tengan varios hallazgos inespecíficos, que sea bastante diverso y que haya bastantes polimorfismos. Y igual los patrones del electroencefalograma van a variar en función a la clínica, que también varía, ¿verdad? De las crisis epilépticas. Entonces, se describe que clásicamente al inicio es normal, como les decía, a partir de 1 o 2 años presenta un patrón de teta de enlentecimiento con descargas epilépticas que generalmente las describen como pico onda. Un cuarto de los pacientes se ven. De los 2 a los 5 años ya empiezan a presentar más paroxismos que pueden ser generalizados, focales y multifocales. Y en la edad de adultez suelen tener descargas interictales focales, que clásicamente solo se describen en el sueño. Inclusive hay un 25% de los pacientes que no se les describe. Entonces, bueno, en este registro que vemos acá, una niña de 2 años con síndrome de Dravet, que después de un trigger con una estimulación fótica, se logró documentar este trazo de espiga única. Lo otro con respecto al electroencefalograma es que, bueno, les decía que ellos hacen todo este espectro amplio de crisis, ¿verdad? Y obviamente que entonces habrán registros de crisis mioclónicas, de crisis focales, clónico-clónicas, etcétera. Pero hay 3 patrones que me pareció muy interesante, que clásicamente se describen en Dravet, que les quería comentar. El primero de ese patrón son las crisis unilaterales. Entonces, en realidad, esto es lo que la literatura describe como las verdaderas crisis semiclónicas, que en realidad esto consiste en que el paciente presenta ondas lentas bilaterales rítmicas de 2 a 3 por segundo, que tienen mayor amplitud en el hemisferio contralateral a la crisis epiléptica. Clínicamente, el paciente tiene una crisis unilateral, pero electroencefalográficamente en realidad tiene ondas lentas bilaterales, que sí van a presentar mayor amplitud en el lado contralateral al que clínicamente está presentando la crisis. Esto se presenta más en las áreas frontales, y las otras crisis unilaterales, ya un poco menos clásicas que se han descrito, son las descargas punta onda, que son pseudorítmicas, contralaterales, ahora sí, a la crisis epiléptica clínica, y que se ven interrumpidas periódicamente por un aplanamiento de 1 a 2 segundos, que esto es como bastante clásico. El otro patrón que me pareció muy interesante que se presenta en Dravet es las crisis que son falsamente generalizadas. Entonces, esto es cuando tenemos una discrepancia entre los fenómenos clínicos y electroencefalográficos, en donde el paciente clínicamente impresiona estar con una tónico-clónica generalizada, pero a nivel del electroencefalograma, pues no. Lo que tiene son anomalías bilaterales, pico-onda, que son asimétricas y que van intercalando con ondas lentas. Y el otro patrón son los cambios topográficos de la descarga a nivel del electroencefalograma ictal,
en una misma crisis epiléptica, en donde en diferentes sitios de la corteza podría estarse dando la descarga en una misma crisis, digamos, por el transcurso de una misma crisis. Con respecto a las neuroimágenes, en realidad funciona como una de las formas de poder hacer descarte con otros síndromes, porque clásicamente se describen normales. Inicialmente normales, como todo con el síndrome de Dravet, pero en posterior, lo más que uno podría encontrar es una leve atrofia a nivel de cerebelo. Se ha descrito, aunque es menos común, esclerosis hipocampal, pero no más. Clásicamente no se describen más alteraciones focales a nivel de las neuroimágenes. Con este cuadro, la idea es como repasar un poco lo que nos debería de hacer pensar en Dravet, en primer lugar, lo que nos debería hacer más bien descartarlo, y lo que, o por lo menos sospechar en descartarlo, y lo que todo nos debería orientar a descartarlo. Entonces, con respecto al patrón de las crisis, como les decía, lo más usual son las hemicronías, que son crisis focales crónicas, que son recurrentes, que inicialmente empiezan febriles y evolucionan a ser afebriles. Y lo otro clásico es que sean focales, que evolucionen a tónico-clónicas o bien generalizadas. Lo que no nos debería hacer pensar el síndrome de Dravet es que no sean prolongadas, porque eso es muy clásico de Dravet, o que no haya un trigger de fiebre, aunque sabemos que no el 100% va a ser trigger de fiebre, pero bueno, eso nos debería alertar. Y lo que definitivamente lo excluye son los espasmos, porque esto corresponde a otra de los síndromes del desarrollo epiléptico, y que sea temprano, porque menos de 2 meses ya también corresponde a otro síndrome. Con respecto al electroencefalograma, que de base sea normal, y que ya después de los 2 años empiece a presentar las descargas intelectuales. Con respecto a la edad, como les decía, aquí lo suben el rango hasta 20 meses, alguna literatura, como decía, dice 15 meses, pero bueno, por debajo de 2 meses, por arriba de 15, 20 meses, no es usual que sea Dravet, por lo menos en el inicio. Y lo que sí es que sea, aquí ponen 1 a 2, pero bueno, en realidad de 12 a 15 es lo que más se describe como edad usual de inicio. Con respecto al desarrollo, muy importante que sus pacientes, cuando se diagnostican, deberían de tener un desarrollo normal, porque sabemos que esto otra vez se va a afectar hasta después de los 2 años. El examen neurológico al inicio, como les decía, también normal. Si hay alguna focalización, más bien nos orienta a descartarlo. Imágenes, si hay alguna lesión focal, otro motivo para descartarlo. La parte genética es súper importante. Si no hay una mutación del gen SCN1A, pues aquí hay 2 opciones. Obviamente ya uno se inclina más a descartarlo, pero también recordar que es el 80% de los pacientes que tienen esta mutación. Así que habrá pacientes que se pueda hacer el diagnóstico electroclínico sin, digamos, el refuerzo genético, que eso también puede suceder, pero va a ser el menor de los casos. Y con respecto al curso de la enfermedad, muy importante que sea farmacopersistente. Esto es necesario para el diagnóstico, y que lleve a un deterioro intelectual y cognitivo, bueno, y en todas las esferas que ya vimos, que definitivamente nos hace pensar que no es Dravet, bueno, que tenga buena respuesta a los medicamentos anticrisis que bloquean los canales de sodio. Y entonces, en realidad hay varios posibles diagnósticos diferenciales que uno se puede plantear. El primero que tenemos es la epilepsia genética con crisis febriles plus. Uno inicialmente se orientaría a pensar en esto por la recurrencia de las crisis. Sin embargo, hay un par de puntos con los que lo podríamos descartar. Primero, el patrón clásico de micronías, que suele presentar el síndrome de Dravet, que no lo presenta esta epilepsia genética con crisis febriles. Y lo otro es la alteración del desarrollo, ¿verdad? En el neurodesarrollo, que tampoco está implícito en esta patología. Con el inox-gastaut, en realidad más que todo por la recurrencia de las crisis. Sin embargo, las crisis tónicas y atónicas, como ustedes me escucharon, pues no es el patrón usual. Entonces, con esto, pues ya uno lo descartaría. Con respecto a la epilepsia con crisis mioclónicas y atónicas, aquí el punto de descarte sería la focalización, que es tan usual en las crisis de Dravet, ¿verdad? Que no es usual en este grupo. Y además que la epilepsia con crisis mioclónicas y atónicas, pues no suele hacer estatus, por lo menos no a la frecuencia que se lo hace el síndrome de Dravet. La epilepsia en clúster asociado a prostaglandina 19, otra vez por la recurrencia de las crisis. Sin embargo, resaltar que estos clústeres suelen ser
cortos y las crisis en Dravet suelen ser prolongadas. Ese sería el punto de descarte. Esta es la encefalopatía del desarrollo y asociada a la misma mutación del síndrome de Dravet. Sin embargo, esta es la que se presenta a edad temprana, menos de 3 meses, y con eso, por supuesto, que descartamos síndrome de Dravet. Y estos niños, particularmente, ya para los 3 meses, tienen alteraciones del desarrollo muy marcadas, cosa que sabemos que no aplica para Dravet. La epilepsia focal estructural, que tanto esta como los trastornos mitocondriales, pues uno los descartaría si encuentra alguna focalización en las neuroimágenes. Y pues evidentemente una causa que tenemos que plantearnos son las no epilépticas, sobre todo las infecciones del sistema nervioso central, que es algo que hay que plantearse cuando las crisis son tan recurrentes. Entonces, con respecto al tratamiento, esto también ha cambiado mucho conforme el tiempo. Y primero, 3 puntos importantes que repasar. Reiterar que es extremadamente farmacoresistente y que en base al hecho de que sabemos que va a ser farmacoresistente, pues la meta de sus pacientes no va a ser tenerlos en crisis, ¿verdad? No es algo que sea posible, pero la meta sí va a ser evitar que los estatus sean prolongados, disminuir la frecuencia de las crisis cortas y evitar los efectos adversos a los múltiples tratamientos anticrisis. Obviamente por la fisiopatología de base genética que les expliqué, los bloqueadores de canales de sodio pues se exacerban las crisis y están contraindicados, que esa es como la primera alarma en la terapéutica del síndrome de Dravet. Los siguientes son las líneas de tratamiento que, como les decía, ha evolucionado mucho con el tiempo. Ahorita está como primer lugar indiscutible el valproato. En el segundo lugar se discuten la fluoramina, el estripentol, el clobazam, el cannabidiol, inclusive que ha logrado bastante evidencia, ya logró estar en una segunda línea, y el topiramato, particularmente en asociación a la dieta cetogénica, también se plantea inclusive como segunda línea. Entonces, un poco para aterrizar esta parte, como les decía, primer lugar, pues indiscutible valproato de sodio. Segundo lugar, tenemos el estrepentol, que en donde tiene más evidencia y donde se logró documentar mayor eficacia es en asociación al valproato y al clobazam. El topiramato, que igualmente ha logrado mayor eficacia en asociación a la dieta cetogénica, que vale la pena aquí comentar que la dieta cetogénica ha logrado eficacia, que en este caso la mayoría de estudios lo toman como más del 50%, reducción de crisis de hasta un 50%, es un dato bastante alto. Inclusive se ha documentado que los pacientes con dieta cetogénica también han tenido mejorías en sus trastornos de comportamiento. Es un punto ahí bastante útil en estos pacientes. Luego tenemos la fenfluramina también. Y bueno, la tercera línea en realidad va un poco más en función de las otras posibilidades clínicas que podrían presentar estos pacientes, ¿verdad? Ya sean crisis mioclónicas, toniclónicas, ausencias. Entonces, ahí ya uno podría escoger cualquiera de estas opciones. Y estas son las combinaciones así como estrellas que tienen como mejor evidencia: estripentol, valproato, clobazam, topiramato con dieta cetogénica y clobazam con CBD, que en realidad CBD también ha logrado tener reducciones bastante significativas, de un 40% inclusive, que son mayores para las crisis focales motoras. Nada más hay que hacer la acotación de que en esta combinación sí hay que tener cuidado con la patotoxicidad y que estos en combinación pues sí pueden producir bastante somnolencia, entonces habría que ajustar ahí la dosis del clobazam. Y esto nada más como para, siendo estos en realidad los tres quizás fármacos u opciones terapéuticas estrellas en el síndrome de Dravet, me pareció como útil traer a colación pues la contundencia estadística que tuvo contra placebo cada uno de ellos, ¿verdad? En reducción de crisis del estripentol, que se ha documentado hasta el 90%, ¿verdad? Del 60 al 90%. El cannabidiol se reporta hasta un 40%, y la fenfluramina, que en realidad es un fármaco serotoninérgico que en un inicio se utilizaba para un tratamiento de la obesidad, pues igual de un 40 a un 70% logrado reducción de las crisis. Lo otro es, con respecto al tratamiento no farmacológico, 2 puntos importantes aquí. Lo primero es que esos pacientes de fijo van a tener muchas crisis y muchas de ellas van a ser prolongadas, que van a evolucionar hacia estatus. Entonces, algo en lo que la literatura es bastante insistente es que es muy importante la educación que se le da a los familiares
para que puedan saber cómo manejar estas crisis en casa. Inclusive hablan de darle folletos educativos de cuáles son las primeras líneas y las segundas líneas para manejar los estatus en casa. Los tratamientos de opción que tienen hechos de rescate con benzodiazepinas. Esto es un punto que hay que tenerlo presente. Y el otro punto importante con respecto al tratamiento no farmacológico es que, sabiendo ya de base que el síndrome de Dravet va a tener una afección multidimensional en la vida de estos pacientes, la recomendación es que el abordaje sea, pues entonces, multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, bueno, se plantea que estos pacientes deberían de tener manejo de, de la parte cognitiva, de comportamiento, si es necesario, llevar tratamiento paralelo para los trastornos de atención e hiperactividad, que obviamente lo más recomendable sería que lleven terapia de lenguaje, que para la parte de los trastornos motores también lleven fisioterapia y en algunos casos que así lo requieran terapia ocupacional. Entonces, con respecto al pronóstico, ya como para ir concluyendo, bueno, definitivamente las crisis epilépticas van a ser refractarias de tratamiento. Eso es algo que ya lo sabemos de base. Van a ser crisis prolongadas y van a tender a ser estatus. Lo bueno de todo esto es que esto va a disminuir en frecuencia conforme avanzan hacia la adultez. Entonces, entre más avanzan en la vida, pues crisis menos prolongadas y menos estatus. Lo otro es que las ausencias y las miotonías suelen desaparecer en la adultez y, como les digo, pasan más a un patrón de crisis tónicas o tónico-clónicas cortas y nocturnas, que el trigger de la temperatura suele persistir. Eso, la verdad que sí persiste durante toda la vida, tal vez en un porcentaje de un 50%, muy similar a la infancia. Lo que sí desaparece es el trigger fótico y el trigger de sensibilidad a patrones. Básicamente esto desaparece en el tiempo. Y este, que en realidad es el último punto, pero me parece a mí que es el más importante, es que la mortalidad que se ha descrito para este síndrome es de hasta un 15%, es bastante alto, en donde de ese 15%, la mitad va a ser por como el síndrome de muerte súbita asociada a epilepsia, y también se ha descrito de celebrar crisis prolongadas. Entonces, al respecto, les traje esta última imagen estadística de este estudio que antes de manera retrospectiva, de 1995 al 2020, y que buscaba como definir un poco el espectro clínico de SUDEP. Está presente, evidentemente, en el transcurso de la vida, de toda la vida de estos pacientes, ¿verdad? Siendo temprana, pero prevalece el resto del tiempo. Otra de las causas que tienen relevancia es el edema cerebral asociado a crisis prolongadas. Y bueno, ya por ahí se plantean otras como el estatus, la asfixia o el ahogo accidental. Pero, y este dato sí me pareció muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, puntos claves. Lo que es indispensable que nos llevemos a la casa hoy acerca del síndrome de Dravet es, bueno, uno, consiste en una encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Y del desarrollo es muy importante no le eliminemos, o sea, que siempre tengamos la idea de que el desarrollo se va a ver sí o sí afectado, que es de aparición temprana y que además va a ser fármaco resistente. El segundo punto es que deberíamos de hacer, o por lo menos lo que la literatura recomienda, es hacer estudios genéticos en niños de 12 a 15 meses, que es el tiempo usual en que inician la clínica a sus pacientes, que tengan desarrollo normal, que eso es clave, porque para esta edad deberían de tener desarrollo normal, que inclusive pueden tener una única convulsión en su vida, pero que para ese entonces haya sido de micrónica prolongada, cuya etiología obviamente se desconozca, no tengamos una otra causa metabólica o infecciosa que lo explique, en contexto de vacunación, y muy importante, en contexto de fiebre. O sea, si un niño está entre este rango de edad con un desarrollo normal y tiene una sola única convulsión, que es crónica o que evoluciona a estado epiléptico y se asocia a fiebre o a vacunación, con esa única crisis es suficiente como para poder por lo menos hacer un estudio genético. Y el tercer punto es con respecto al tratamiento, que bueno, ya sabemos que es fármaco resistente, pero tiene muy buena evidencia el valproato, y que como segunda línea también tiene muy buena evidencia en combinación con el ciparamato, el clobazam, el CBD y la fenfluramina como fármacos alternativos, que también está la opción de la dieta cetogénica en asociación al topiramato, y no lo mencioné ahora, pero la estimulación de nervio vagal es otra cosa que se ha planteado
Sin embargo, pues no ha demostrado tan buena eficacia como sí se ha documentado con las otras opciones. Y obviamente que esta es como de las últimas líneas, cuando ya todo lo demás falló. Entonces, bueno, estas serían mis referencias y si alguno tiene alguna duda. ¿Cuál es la sobrevida usual? Pues en realidad ellos, no tengo el porcentaje exacto, pero no se describe que tengan una sobrevida corta, es decir, la mortalidad es de un 15%, lo que tienen es una sí, alta morbilidad, o sea, tienen una vida, podría ser prolongada, pero con malas condiciones de vida, digamos. Va a vivir como lo que están en cuidado, ¿verdad? Y las complicaciones se pueden aumentar la mortalidad. Sí, también es como Ok, gracias. está mejor descrita, ¿verdad? De las mejor descritas. Y una mutación produce diferentes fenotipos, ¿verdad? Es lo que decía María José. Hay pacientes que solo tienen crisis relacionadas con la fiebre y la vacunación, ¿verdad? Entonces, dentro de la familia puede ser que haya un familiar, cuando lo vacuna o cuando tiene fiebre alta, le da la crisis. O pacientes que solo tienen crisis con el crónicos. Y al final del espectro está el síndrome de Dravet, que es la mutación más catastrófica de esta mutación, ¿verdad? Una misma mutación tiene diferentes fenotipos. Y otra cosa importante ahí es, bueno, lo importante también no, pero que es de las epilepsias que sí tienen aprobación de cannabidiol por la FDA, ¿verdad? Entonces, las dos clásicas que tienen descripción es síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet, ¿verdad? Que es las que han mejorado. Pero como decía María José, es la combinación de cannabidiol y cloazán, tienen un efecto sinérgico entre ellos, ¿verdad? Principalmente aumenta cloazán suele aumentar los niveles del resto de los farmacéuticos y particularmente del cloazán, ¿verdad? Es una combinación que funciona muy bien. Pero lo otro es que vamos a ver, algo paliativo, ¿verdad? O sea, que mejoran un 50% las crisis, ¿verdad? No es pura, ¿verdad? Bueno, pero muy bien, muy bonito. Y el electro, ¿verdad? Que no es este electro catastrófico del West, ni el electro catastrófico del Lennox, ¿verdad? Sino que es un electro ahí lentillo y con actividad epiléptica interictal, pero no es este electro del Lennox o del West, que es muy característico, ¿verdad? Ok. Y bueno, muy bien, muchas gracias, María Bolu. No sé si alguien tiene más preguntas. Bueno, y tal vez, pues ahí no somos expertos porque yo no veo niños, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, continuando, vamos a revisar un poco, como cambiando lo que originalmente estaba planificado, ¿verdad? Un poquito de dieta cetogénica. Realmente, pues nosotros en adultos no utilizamos tanto dieta cetogénica, pero vamos a tratar de revisar los puntos claves y tal vez es una opción terapéutica que podríamos tratar de darle más auge, ¿verdad? Pues cuando uno habla de dieta cetogénica, uno piensa que es una dieta alta en grasas, entonces ustedes ven la relación que menciona ahí, es una relación de 4 a 1, ¿verdad? 4 gramos de grasa por cada gramo de carbohidratos. Bueno, perdón, proteína más carbohidratos, un montón de grasa, ¿verdad? Entonces ya eso solo difícil para un adulto, ¿verdad? Y la idea es buscar un estado metabólico similar al ayuno. Entonces uno busca en la Biblia y en la historia, hay un montón de evidencia de buscar este estado de ayuno catabólico, y como para mejorar la salud en general, ¿verdad? Entonces realmente esto ya lo hacía las personas desde hace miles de años, ¿verdad? Entonces, si uno ve la eficacia, pues empiezan a haber reportes desde 1910 en la ciencia.
Sin embargo, ya los escritos hipocráticos hablaban de la dieta cetogénica. Y realmente, como todo, una vez que se consiguieron fármacos que eran, que eran eficaces para la epilepsia, se empezaron a ir perdiendo su uso, ¿verdad? Entonces, una vez que en 1912 aparece fenobarbital y a mitad del siglo XX aparece la fenitoína, se dejaron de utilizar tanto. Pero como la evolución natural de la epilepsia es que un gran porcentaje de pacientes son farmacoresistentes y específicamente las encefalopatías epilépticas, como las que hemos descrito, Lennox y Dravet, son farmacoresistentes, empezó a reemerger su uso en los 90s. Entonces, básicamente, ¿en quién vamos a usar este tratamiento? Es en pacientes farmacoresistentes y en tipos específicos de epilepsias que tienen una particular eficacia. Pues siempre que uno piensa en farmacoresistente, uno piensa que son tratamientos paliativos y que lo que uno busca es una mejoría del 50%, ¿verdad? No de curación en las encefalopatías epilépticas. Entonces, si uno recuerda, farmacoresistencia, aquella epilepsia en la cual usted ya utilizó fármacos anticrisis bien tolerados, apropiadamente seleccionados, como monoterapia o combinación. No hay diferencia en utilizarlos como monoterapia o combinados y el paciente no logra una remisión sostenida, ¿verdad? Entonces, usualmente se utiliza 12 meses como el parámetro de tiempo usual, ¿verdad? Y ya ustedes, conociendo la epidemiología y las características de sus pacientes, pues ya saben que hay casos como el Dravet que van a ser farmacoresistentes sí o sí. Pero realmente, si uno ve las estadísticas, un tercio de los pacientes son farmacoresistentes, ¿verdad? Si uno ve centros de epilepsia farmacoresistentes o centros especializados de neurología, como aquí en el Instituto Nacional de Neurología de México, el 56% de los pacientes eran farmacoresistentes. Entonces, entre más especializados sea su centro, más farmacoresistente. Entonces, probablemente uno en un hospital de tercer nivel debería andar aquí la mitad o más farmacoresistentes, ¿verdad? Es lo que hablábamos un día de esos. Y aquí lo importante es, ¿qué pasa si yo le doy otro más? Dice, le doy otro más, menos del 5% mejoran. Entonces hay que buscar algo más que hacer. Y esto es muy importante. Todo paciente que tiene epilepsia farmacoresistente, lo primero que usted hace es que lo manda a valorar si es candidato quirúrgico, ¿verdad? Si usted lo puede operar, lo mejor es operarlo porque es la terapia que tiene mayor probabilidad de tenerlo libre de crisis. De lo contrario, ya usted usa todas las demás terapias, ¿verdad? Usted no lo va a mandar a marcapaso vagal si el paciente es candidato a cirugía. O no lo va a mandar a dietas cetogénicas si el paciente es candidato a cirugía. Y luego tenemos las diferentes tipos de dietas. Entonces, si usted ve la dieta típica, y probablemente en los latinos y nosotros es diferente también, debemos tener más carbohidratos, ¿verdad? El arroz y los frijoles y el pan. Pero usted ve, y la mitad de la dieta son carbohidratos, las proteínas un 15%, súper poquito, y la grasa un 30%. Pero vean la dieta cetogénica, ¿verdad? 90% grasas, 8% proteínas y 2% carbohidratos. Pues díganle a alguien que no puede comer pan, tortilla, arroz, muy difícil, ¿verdad? Entonces, por eso los advenimientos en pediatría, en el que pueden utilizar fórmulas, ¿verdad? Entonces, darle la fórmula al niño es bastante sencillo. No utiliza. Bueno, también se ha utilizado la dieta modificada Atkins. Entonces, lo que más he tratado de utilizar es dieta modificada Atkins, que es una dieta que se utiliza para bajar de peso. Y la otra pregunta es, ¿y por qué esa crajada ¿verdad? Entonces, bueno, realmente es un mecanismo de escritas, ¿verdad? Entonces, una de ellas, y como todo, en epilepsia, pues que aumenta los neurotransmisores inhibitorios, en este estabiliza más la sinapsis o que aumenta la activación de los canales de potasio. En realidad, todo eso mediado por los cuerpos cetógenos, cetónicos, que son capaces de y qué tan eficaz es esta dieta. Tenemos,
Ahí ya, ahí estamos. Ya. No, no se ve nada. Sí, que se ve. ¿Y ahí? No. Ahí sí, doctor. Y ahora se ven. Ah, ya ahí. Ah, no, le hago aquí. Sure. ¿Y ahora? Es que ya tiene lag. Ah, pero es que la conexión es inestable. Entonces, cuando uno piensa en tratamientos que son paliativos, vean que lo que busca es una mejoría del 50%. Entonces, ya dijimos que con fármacos, un promedio, un porcentaje de todos los pacientes, 70% está libre de crisis. Entonces, con dieta cetogénica, 40 a 50% de los pacientes alcanza una reducción de las crisis mayor al 50%. Entonces, ven que obviamente la eficacia es totalmente diferente, es otro grupo de pacientes. Eh, Ok, básicamente es porque uno, dependiendo del estudio que usted revise y que lea, va a variar la definición de eficacia, ¿verdad? Entonces hay estudios que usan 20, 50% de reducción, 50% de reducción, 90% de reducción y libertad de crisis. Entonces, cuando uno valora, por ejemplo, cirugía de epilepsia, la gran mayoría busca libertad de crisis, ¿verdad? Entonces, no son terapias que sean realmente comparables. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y cómo le va a los niños? ¿Y cómo le va a los adultos? Entonces, si usted revisa solo adultos y niños, más de la mitad tienen una reducción, bueno, 45% tienen una reducción mayor al 50%. Y un 25% tiene una reducción mayor o igual al 90%. Pero si usted ve solo los adultos, les va muy mal, ¿verdad? Entonces, los adultos es un 29%, un tercio tiene una reducción mayor al 50% y solo un 11% tiene una reducción mayor al 90%. Y si usted piensa en un adulto que está trabajando, ya que tenga esas crisis, lo limita mucho, ¿verdad? No le va a permitir llevar su vida normal. Y entonces la otra pregunta es, ¿y en qué pacientes está indicado? Y aquí son las indicaciones principalmente de síndromes epilépticos o ciertos tipos de epilepsias características. Entonces aquí tenemos las que particularmente mejor responden a la dieta cetogénica. Entonces una de ellas es el síndrome de Dus, que es la epilepsia mioclónica tónica, el síndrome de diabetes, que ya lo describió María José, el déficit de GLUT1, y este particularmente es porque no hay ingreso de glucosa al sistema nervioso central, entonces lo que le damos es otro metabolito que sea capaz de brindarle energía al cerebro. Los espasmos epilépticos, la deficiencia de piruvato deshidrogenasa y el estado epiléptico superrefractario, que también sería una opción que uno tiene en la SUSIS, ¿verdad? Que le puede cambiar la dieta al paciente. Y pacientes con respuesta moderada, pues realmente ahí de los que manejamos más, síndrome de Lennox-Gastaut, las ausencias y en epilepsia micrónica juvenil, que sería de todos estos, pues uno ve que hay en adultos estado epiléptico superrefractario y epilepsia micrónica juvenil, ¿verdad? El resto más de edad pediátrica. 20 más del usual, quién sabe qué era. Ok, y después, bueno, una que sí es importante mencionar es el déficit de GLUT1, ¿verdad? Estos son pacientes que fácilmente uno identifica, ¿verdad? Entonces es un niño que lleva un neurodesarrollo que era normal, luego va a tener un retraso del neurodesarrollo, va a tener luego trastornos del movimiento, que puede ser primero ataxia y luego distonías, y finalmente también va a ser crisis epilépticas. Entonces, la triada característica es trastorno del movimiento, deterioro cognitivo y epilepsia. Principalmente hacen ausencias atípicas. Y aquí lo que usted tiene es que si tiene un déficit de GLUT1, no puede ingresar la glucosa al sistema nervioso central.
y eso le genera todos estos cambios al niño, ¿verdad? Por la capacidad de brindarle el metabolito con el que utiliza la energía o se alimenta el cerebro. Entonces, en este paciente, usted le hace una punción lumbar, usted tiene un niño con estas características, usted le hace una punción lumbar y lo que va a tener es un hipoglucemia. Entonces es un diagnóstico bastante sencillo. Y también, pues la prueba genética pues, lo confirmaría. Pero en este caso, solo con las características clínicas más la punción lumbar, usted tiene el diagnóstico y usted lo que hace es darle la dieta cetogénica. Entonces ellos sí ocupan dieta cetogénica para toda la vida, ¿verdad? Porque es la manera en que se van a mantener libre de crisis y van a tener una mejoría en el desarrollo y en el trastorno del movimiento. Y eso es importante porque si usted dice, ¿y cuánto tiempo se va a quedar la dieta? Toda la vida, porque qué difícil pasar comiendo grasa, ¿verdad? Y usualmente estos tratamientos, 2 años, inclusive extendiéndolo a 5 años, pero no hay evidencia de que ustedes le digan al paciente, úselo para toda la vida. La mayor evidencia de que esto es seguro es este grupo de pacientes que requieren utilizar dieta cetogénica para toda la vida. Otro síndrome epiléptico que es característico, que responde muy bien a la dieta cetogénica, es el síndrome de Dus, ¿verdad? Que es la epilepsia mioclónica atónica. Entonces, estos son pacientes que van a tener crisis atónicas, crisis mioclónica atónicas u otros tipos de crisis. Y son pacientes que tienden mucho a caerse, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa realmente en crisis atónicas, lo que tiene que pensar es en síndrome de Dus. No es un síndrome tan frecuente. Y vean que otros tipos de crisis pueden ser tónico-clónicas generalizadas, tónicas, ausencias atípicas y estado epiléptico no convulsivo. Y característicamente la epilepsia mioclónica tónica tiene una evolución muy particular. Entonces el paciente inicia súbitamente con un estado tormentoso, que eso es un montón de crisis, estado epiléptico terrible. Primero que hace muchas crisis tónico-clónicas que se van a mantener a lo largo de la evolución. Luego agrega las crisis mioclónicas y mioclónicas atónicas y la atonía, y con eso se empieza a caer la cabeza o se empieza a caer el niño. Luego empieza a hacer encefalopatía, estado epiléptico no convulsivo a repetición. Y luego el paciente va a ser fármaco resistente mientras que está en esta fase activa de la epilepsia. Sin embargo, la evolución natural es que después de que tuvo una etapa fármaco resistente, el paciente va a entrar en remisión. Y característicamente, entonces usted le probaba valproato, topiramato, levetiracetam, etcétera, y el paciente no va a tener mayor mejoría. Sin embargo, el medicamento que mayor eficacia tiene o la terapia que mayor eficacia tiene es la dieta cetogénica. Entonces, pues el paciente entra en remisión y puede estar haciendo recaídas. ¿Sí? Sigue. Y también hay que agregarle que hace el retraso o la regresión del neurodesarrollo y luego hace la recuperación y mejoría. Entonces, vean lo curioso, reducción mayor a 50%. Con los primeros 3 fármacos, vean que hay fármacos bastante eficaces, levetiracetam, valproato, todo lo demás, solo 26% hace una reducción mayor al 50%. Sin embargo, solo con dieta cetogénica, un 79% tiene mejoría. Entonces, ahí es ampliamente superior dieta cetogénica a fármacos anticrisis. Y vean que el paciente, en lo que inicia las crisis epilépticas y la libertad de crisis, la media es de 13 a 18 meses. Esos son pacientes que si usted logra identificar, les va muy bien con la dieta cetogénica. Y otro punto importante es pues buscar cuáles son las contraindicaciones. Entonces, si usted ve las contraindicaciones absolutas, todos son trastornos, vamos a ver, congénitos del metabolismo, ¿verdad? Y esto sí hay que ir buscarlo en ese grupo de pacientes, ¿verdad? Y las relativas, bueno, incapacidad para mantener la dieta, eso es lo que principalmente nosotros vemos. Uno, porque el paciente no la tolera o porque es muy cara. Candidato a cirugía, no, si el paciente se puede operar, mejor opérelo, ¿verdad? Incapacidad del cuidador de brindarle la dieta o el uso de Propofol, que puede empeorarlo. Y lo otro importante es que usted tiene que hacer una serie de estudios basales para iniciar la dieta en el paciente. Lo otro es que hay que suplementarlo, ¿verdad? Con las vitaminas y minerales que el paciente no va a obtener en la dieta, ¿verdad? Pues básicamente los errores innatos del metabolismo son las contraindicaciones. Ahora, el otro punto es, ¿y cuáles son los efectos adversos, verdad? Entonces, los efectos adversos inmediatos es la acidosis metabólica, la letargia, el paciente puede estar encefalopático, a corto plazo tienen vómitos, diarrea o constipación, y a largo plazo la pérdida excesiva de peso, aumento del colesterol total, inclusive nefrolitiasis. Entonces, realmente
y la mayoría son prevenibles y tratables. Ok, y pues en un adulto pueden ser muchísimo más molestos, ¿verdad? Eh, ahora, ¿qué es el asunto? Pues es caro, ¿verdad? Entonces, eso es problemático. Entonces, si usted ve en general, la dieta cetogénica tiene un mayor costo en comparación con el tratamiento usual. Entonces, esto por lo menos esto en Países Bajos era $15,000 versus $20,000, ¿verdad? Y lo que se dice es que tiene un mayor costo al inicio porque tiene que estar yendo a muchas citas médicas, hospitalizarse para tratamiento, etcétera, y estar haciéndose laboratorios. Conforme va avanzando, se logra que sea un poco más barato. Y la eficacia, pues es lo que ya mencionamos. Entonces, en adultos, y realmente que tenga libertad de crisis, ya lo mencionábamos, 13%, 11%, que tenga mejoría mayor al 50%, 53%, y mejoría menor al 50%, 27%. Ok, y la otra pregunta es, bueno, y la verdad es que en adultos los pacientes no toleran la dieta cetogénica, ¿verdad? Entonces hay que darle otra cosa. Entonces ahí la opción es la dieta modificada. Y si ustedes ven que tenga una reducción mayor al 50%, tenía un riesgo relativo de 1,8, pero no era una pena significativa, y una mejoría, un 2,4 probabilidades de tener una mejoría del 25 al 50%, poco más de 2 veces, ¿verdad? Y entre las desventajas aumenta el LDL, pero desciende la hemoglobina glicada, ¿verdad? Entonces, en general, la mejoría se puede ver con el tiempo. Entonces, en el primer mes, la mejoría era en 15% y en el segundo mes, en adelante en el 35%. Pues, sin embargo, si el paciente en eso no es, vamos a ver, no es candidato a cirugía y ya probó un montón de medicamentos, pues probablemente es una opción que usted pueda ofrecerle al paciente, ¿verdad? O otra opción es que mientras que el paciente está esperando cirugía o el paciente está esperando un DBS o un marcapaso vagal, usted le podría ofrecer para ver si tiene algún beneficio. Ahora, otro punto importante es que uno lo que piensa es que la dieta modificada Atkins es como la dosis baja de las dietas, ¿verdad? Entonces, la dieta modificada Atkins es la dosis baja de las dietas y la dieta cetogénica es la dosis alta, ¿verdad? Entonces, tiene una mayor eficacia. Entonces, uno, ¿qué es lo que recomendaría? Que usted inicie con dieta modificada Atkins y si el paciente es capaz de tolerarla, que aumente a la dieta cetogénica. Ok, vamos a pasar a eso. Y eso es lo que yo les mencionaba, entonces, de la eficacia, realmente, porque si uno ve esta gráfica en este estudio, de por qué fue que se va reduciendo el paciente, no lo toleran, ¿verdad? Es muy difícil que los pacientes lo toleren. En realidad, la retención de los pacientes es muy bajo, ¿verdad? Entonces, con el tiempo van abandonando la dieta. Entonces, en adultos, la verdad, no es sostenible que el paciente tenga dieta cetogénica. Y la pregunta es, ¿y por qué la mayoría de los pacientes abandonan la dieta? 2/3 de los pacientes en adultos, ¿verdad? Abandonan la dieta. Uno, por el sabor, ¿verdad? Porque no es eficaz y por los efectos adversos, principalmente en adultos, la diarrea, vómitos y dolor epigastrio. Entonces, imagínese que usted va a comerse algo con sus amigos y tiene que buscar todo keto, ¿verdad? Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, realmente, sí, la probabilidad de que usted tenga retención de sus pacientes es muy baja. Ok, entonces vean la adherencia, pues la cetogénica es muy baja, de hecho, pues, la Atkins por un 56%, combinada 45%, y la adherencia de los fármacos anticrisis promedio es de un 50-70%, que igual no es tan alto, pero esos son promedios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sigue siendo superior en adherencia a los fármacos anticrisis y en tolerancia de fármacos de efectos adversos, ¿verdad? Este es un estudio colombiano que ellos lo que hacían era darle dieta cetogénica mientras que llegaba a la cirugía, ¿verdad? Entonces, pues ya el paciente sabía que tenía una fecha de caducidad de cuánto iba a dejar de consumir esa dieta. Igual la muestra es muy pequeña, solo 17 pacientes, pero ellos vieron que sí tenía una reducción de las crisis del 80% en comparación con el seguimiento. Y la otra pregunta es, ¿y por cuánto tiempo? Porque imagínense no comer carbohidratos por cuánto tiempo, comer tan poquitos carbohidratos. Entonces, realmente, si es eficaz, usted lo usa 2 años. Es eficaz y bien tolerada. Y luego eso, pues debería descontinuarlo porque no a largo plazo no hay estudios en pacientes que no tengan déficit de glutino y puede ser perjudicial para la salud persistir con esa dieta.
se puede seguir más tiempo y cuáles son los pacientes en los que hay mucha evidencia, pues en los pacientes del gluten, ¿no? Y eso no le queda otro, o se come eso o sigue ese tratamiento o se tuye, ¿verdad? Eso sí no tiene otra oportunidad. Y en niños, el 80% de los pacientes que llegan a la libertad de crisis con la dieta, el 80% se mantienen en libertad de crisis. Sin embargo, este grupo de pacientes principalmente van a ser pacientes con déficit de glúten y síndrome de DUS, ¿verdad? Entonces, en el DUS son epilepsias que van a llegar a un momento a entrar en remisión por la evolución natural. Y en el glúten, pues tiene una respuesta muy buena, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí es otro cuento si usted pide Dravet, Tylenol, Gastorra, que son los que no llegan a libertad de crisis. Y no hay estudio en adultos, entonces hay que pues todo un tema a futuro. Pues que hay que ver, de qué sabemos en los adultos, pues de que hay que hacer mayores estudios en adultos, de ni modo, no hay suficiente información para decirle use la dieta X o Y. Y en adultos el problema es la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia y la adherencia. La adherencia por la baja tolerancia es muy alta, ¿verdad? Entonces los pacientes realmente no son adherentes por los efectos gastrointestinales y por la poca compatibilidad con la vida diaria, ¿verdad? Entonces es poco probable, dice, usted va al comedor del hospital y ya no puede comer nada, solo la ensalada, ¿verdad? Ok, y en nuestra población, pues nosotros consumimos muchos carbohidratos. Bueno, puta. Eh, y, y, pues, ¿en qué pacientes debería pensar a usted? En aquellos pacientes fármaco resistentes que no son candidatos a cirugía de epilepsia. Entonces, un paciente no fármaco resistente, no es que hay puntos importantes, ahí dice que es más costosa, ¿verdad? Pero en otros estudios dicen, como usted le traslada el costo al paciente, porque usted lo que le dice, bueno, no puede comer esto y esto y esto, pero tiene que comer esto. Pero el Estado no le da un subsidio para que compre esto, ¿verdad? Entonces, en los sistemas de salud, eso es como que más bien le traslada el costo al paciente y eso disminuye los costos en adultos. En niños, más bien, el sistema de salud se toma el costo porque tiene que cumplir las fórmulas. Pero sin embargo, igual está aumentado el costo por los seguimientos, muchas consultas. Entonces, básicamente esos son los puntos claves, pues es algo que se puede probar. Yo personalmente siempre se lo ofrezco a pacientes farmacoresistentes. Y bueno, ya vamos a andar a hacer esta dieta, pero tengo 0 pacientes que hayan sido adherentes a esa dieta. Entonces, por lo menos mi experiencia, eso terminaría. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una paciente que tiene epilepsia del páramo y ella en algún lugar empezó a ver la dieta. Bueno, ahí estaba comentando el doctor Wetten que él tiene un paciente que probó 3 fármacos anticrisis y persistía con crisis y con la dieta cetogénica se ha mantenido libre de crisis. Entonces, muy bien. Bueno, dice, no hay preguntas, entonces llegaríamos hasta acá. Recordar que el otro mes, entonces vamos a revisarlo en neuromodulación, ¿no? A ver si tenemos el invitado. Y para que se antojen todos a comer dieta cetogénica, no se ve tan mal, ¿verdad? Uy, qué bueno. Pues ahí no se ve tan mal, ¿verdad? El salmón, la carne, el huevo, ¿qué es eso? Cebolla, semillas y el aguacate, que no puede. Sí, comer todo eso todos los días. Bueno, ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos. Hay un comentario, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Como comentario, una pregunta y ya nos ha pasado.